La directiva de las Águilas confirma este domingo un refuerzo crucial, llegando para llenar el vacío dejado por Julián Quiñones. Mientras tanto, la afición del América cambia el tono de las críticas y celebra a un jugador clave como el MVP tras el enfrentamiento contra Juárez. Por otro lado, Mauricio Barbieri no se queda callado y envía un mensaje directo a la directiva tras una derrota amarga. En un momento de honestidad rara, Richard Sánchez rompe el silencio y discute su error crítico en el gol de Juárez. Entre dilemas y desafíos, André Jardín admite que la Copa de las Ligas es ahora la prioridad absoluta. ¿Y la Liga MX? Vea todo esto y mucho más ahora. Al inicio de la apertura 2024 de la Liga MX, el Club América enfrentó dificultades para contar con todos sus habituales titulares, lo que obligó a André Jardín a utilizar jugadores menos comunes. Richard Sánchez, en particular, ha sido una presencia constante en el mediocampo, comenzando como titular en los 4 primeros partidos del torneo. En las últimas semanas, circulaban rumores de que el paraguayo quería dejar el equipo debido a la poca actividad en las últimas temporadas bajo el mando de Jardín. Anteriormente un titular indiscutible con Fernando Ortiz, Sánchez vio su tiempo de juego reducirse drásticamente con la llegada del técnico brasileño, llevándolo a buscar una salida. Sin embargo, con el Apertura 2024 presentando varios desafíos iniciales para el América, Jardín optó por darle a Sánchez una oportunidad, alineándolo como titular en los primeros partidos. Desafortunadamente, el desempeño de Sánchez mostró que aún no ha alcanzado el nivel esperado, tanto como titular como suplente. En el reciente enfrentamiento contra el FC Juárez, Sánchez volvió a ser titular, pero su actuación estuvo marcada por un error crucial. Al inicio del partido, tras un intercambio de pases con Cristian Calderón, el paraguayo perdió el control del balón, permitiendo que Aitor García se aprovechara y marcara el primer gol del partido para Juárez. Este error puso al América en desventaja desde el principio, obligando al equipo a luchar para revertir el marcador. A pesar del error inicial, el América logró darle la vuelta al juego con goles de Henry Martín y Rodrigo Aguirre, asegurando la victoria por 2-1. Sin embargo, el desempeño de Sánchez reforzó la percepción de que aún está lejos de su mejor nivel. Los rumores sobre la salida de Sánchez del Club América han disminuido, y parece que continuará en el equipo. No obstante, con el inminente regreso de Diego Valdés tras una lesión, es probable que Sánchez vuelva al banco de suplentes, esperando nuevas oportunidades bajo la dirección de Jardín. ¿Crees que Richard Sánchez debería continuar en el América o sería mejor buscar más minutos en otro club? Deja tu opinión en los comentarios. Dicho esto, la afición del América apaga las críticas y reconoce como MVP al jugador clave contra Juárez. La mejor noticia para el americanismo fue que el español Álvaro Fidalgo hizo un gran partido contra los Bravos, volviendo a ser titular como extremo izquierdo debido a las ausencias determinadas por André Jardín y su cuerpo técnico. Fidalgo había sido bastante criticado por la afición en el duelo de la tercera jornada contra Tigres, donde el América perdió por 1-0. En ese partido, Álvaro desperdició una oportunidad clara de gol con el pecho, pero el asturiano rápidamente se redimió y mostró ser una verdadera estrella. Tras el partido contra Juárez, la marca mexicana de estadísticas StatisKicks dedicó un análisis al desempeño del español en la frontera. Según los datos, Fidalgo fue el jugador con más oportunidades y regates, además de haber dado una asistencia crucial. La afición fue sorprendida por el pase profundo que Fidalgo dio desde atrás del mediocampo para Rodrigo Aguirre, que definió perfectamente tras la salida del portero. Ese pase llevó al equipo azulcrema a darle la vuelta al marcador y sumar 3 puntos nuevamente. La actuación de Fidalgo fue fundamental para el América, que ahora busca continuar su camino en el Apertura 2024 con más confianza. La afición, que antes criticaba, ahora reconoce la importancia del español en el esquema de Jardín y celebra su excelente rendimiento. ¿Crees que Álvaro Fidalgo debería seguir jugando como extremo izquierdo? Deja tu opinión en los comentarios. Vamos a hablar del sustituto de Quiñones que llega esta semana, pero antes, es necesario abordar un asunto del que todos están hablando. Sobre el silbante Maximiliano Quintero fue captado celebrando el gol de las Águilas contra los Bravos de Juárez. Durante el juego de la jornada 4 de la Liga MX en el torneo Apertura 2024, el árbitro Maximiliano Quintero se vio envuelto en una gran polémica al hacer un gesto inusual durante la celebración del gol de las Águilas del América. El incidente se viralizó en las redes sociales cuando, tras una revisión silenciosa en el VAR, Quintero revirtió su decisión inicial y validó el gol del delantero Henry Martín. El momento que generó controversia ocurrió durante la celebración de los jugadores del América. El árbitro Maximiliano Quintero se acercó a Henry Martín para felicitarlo por el gol, recibiendo una palmada en la espalda en agradecimiento. Este gesto fue interpretado por algunos aficionados como una actitud inapropiada, levantando sospechas de parcialidad. En las redes sociales, aficionados del América y de otros clubes reaccionaron de manera diversa. Un aficionado del América escribió: "Y nuestro jugador número 12, árbitro, va a abrazar a Henry en su celebración y no hay reclamo. Desgraciados", mostrando apoyo al gesto del árbitro. Otros, sin embargo, vieron el gesto con desconfianza, sugiriendo que la acción de Quintero podría indicar favoritismo. Con este resultado, las Águilas del América ocupan la 9ª posición en la clasificación del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, sumando 6 puntos en 12 disputados antes del parón para la Copa de Ligas. El equipo, bajo la dirección de André Jardín,
continúa su búsqueda por el tricampeonato, pero la polémica involucrando al árbitro ha sacado a la luz cuestiones sobre la imparcialidad del arbitraje en la Liga MX. A pesar de la controversia, Henry Martín continúa destacándose como una pieza fundamental para el América. Su habilidad y liderazgo en el campo son indiscutibles, y la validación de su gol refuerza su importancia para el equipo. No obstante, el equipo necesita enfocarse en mejorar su desempeño para alcanzar una posición más alta en la tabla y garantizar una campaña sólida en la búsqueda por el título. ¿Crees que el gesto del árbitro Maximiliano Quintero al felicitar a Henry Martín fue apropiado? Deja tu opinión en los comentarios. Por otro lado, Mauricio Barbieri no se calla y manda recado a la directiva tras la derrota. Difícil responder eso. Yo creo que no es un tema de tener más paciencia, yo creo que es un tema de tener las acciones concretas, porque yo como el entrenador, como el líder del equipo, y también la dirección, nosotros nos hemos tratado de poner algunos retos que tenemos por el torneo, ¿sí? Pero yo necesito las condiciones a lograr esos retos. Si la institución, por cualquier razón, piensa de otra manera, que se lo vengan acá y digan, mira, los retos que tenemos ya no tenemos más. Bueno, y ahí vemos lo que vamos a hacer. Yo como entrenador, los jugadores, todo, pero si seguimos con los mismos retos que tenemos, y yo dije antes que empezara el torneo, que nosotros nos gustaría pelear por hacer el play-in, como mínimo, a estar peleando para estar por el play-in, si es posible estar en la liguilla, pero necesitamos de otras condiciones para pelear por ese reto. Y yo sigo esperando que se den. Lo que necesito ahora no es más paciencia, ni promesa, ni nada. Son naciones. Y bueno, la directiva tratar de promoverlas. Y yo sigo creyendo que la van a hacer. Se tardó mucho, el equipo se aprendió en eso. Pero ahora lo que necesitamos en la próxima semana para el escape, que tenemos opciones en ese sentido. Va a mejorar, se va a acelerar. ¿Qué te falta puntualmente también dentro de la misma pregunta en breve, en 5? ¿Qué es lo que estás esperando? Yo creo que no sea con nadie. Pero nadie me habló nada porque lo que yo hice la verdad. Yo no hice ninguna mentira. Yo no he venido acá sin antes hablar con ellos. He hablado muchas veces y bueno, tienen las razones que ellos entienden para que no se haya hecho los refuerzos hasta ahora. Y yo sigo con la promesa de que van a llegar, porque la verdad es que la plantilla está corta. Y mira que en una semana, o no, en 2 semanas ahí perdemos a Manuel Castro. Y hoy no estaba el Chino Venegas. Y yo no sé lo que va a pasar con Edson, que también salió lesionado. Y bueno, y la gente sabe que te cuesta muchísimo competir con equipos como Puma en América. Pero te cuesta mucho más si tienes una plantilla fuerte, si tienes en la banca jugadores jóvenes que tienen potencial, pero que todavía no están listos a afrontar ese tipo de retos. Y bueno, yo sigo en la expectativa de que se cumpla lo que se prometió y a seguir trabajando con lo que tenemos en ese momento. Pero por eso yo me quedo tranquilo con todo lo que hablé y nadie me reprochó ni nada. Actualmente, tras la última actualización del valor de mercado de la Liga MX según Transfermarkt, el Club América apareció en primer lugar con un valor de 99 millones de euros, es decir, muy cerca de los 100. Pero esto no es todo, sino que el equipo azulcrema ya saca 20 millones de euros al segundo lugar, Monterrey. Esto explica bastante por qué la selección americana está teniendo este desempeño, aunque también gracias a la buena gestión de André Jardín, pero la realidad es que esto también implica una exigencia aún más fuerte para llegar al campeonato para las Águilas. Actualmente, el América se ha convertido en un dominador en valor de plantilla, ya que hoy supera a 12 clubes en más de la mitad de lo que vale el equipo, es decir, duplica la cantidad de más del 70% de sus rivales. Solo hay 5 clubes actualmente que no supera. Es por este hecho concluyente que el América actualmente debe ganar, gustar y vencer a varios de sus rivales. Siempre ha sido una exigencia en la institución azulcrema, pero ni con la salida de Julián Quiñones el equipo disminuye financieramente, sino que aumentó, así que el tricampeonato no es una posibilidad, es una exigencia. Vea ahora la contratación bomba para sustituir a Quiñones y lo que dijo el entrenador brasileño, infórmese. Son muchas bajas, ¿no? Aún tenemos fuera a Kevin, Cáceres, hoy regresó a Igor, importante, ya considero Borja un jugador importante que aún sigue sin condiciones, pero va a agregar mucho al elenco. Brian Rodríguez, que contamos mucho con él por la banda izquierda, tal vez sea el mayor reemplazo de Quiñones que consideramos
que ya es nuestro y tiene mucho potencial. Aguirre, que hoy puede estrear y hasta ahora no tenía aún las condiciones. El propio William, que por la lesión aún se tardó un poquito a tener el mejor nivel. Entonces veas cuántos jugadores que aún tenemos a entrar y aportar. Y propio Valdés, tú ves que me olvidé de Valdés, que sabemos su calidad y la importancia. Entonces la certeza de que conforme vamos recuperando a todos e incorporando el grupo, el América va a volver a ser muy fuerte y va a pelear por cosas grandes. Claro, para mí no es lo ideal, ¿no? Tú ya te has jugado aún más en torneos cortos, donde 4 jornadas no es poco, ¿no? Como tú hablaste, es un cuarto del torneo ya se va. Y mira bien, prácticamente jugamos con mitad del elenco fuera. Y aún los jugadores recuperando su nivel físico, su nivel técnico, entonces no es lo ideal, sabemos esto, pero no soy exactamente la persona más indicada para pensar este tema y ver cómo podemos hacer, pero me parece que no es tan justo con los dos equipos que llegan a la final, acaban teniendo el calendario muy justo, y en el caso del América peor, porque siempre tenemos muchos jugadores en la selección, y esto acaba nos complicando el inicio del torneo. La segunda vez, yo me recuerdo cuando llegué, el problema era muy similar, entonces nos cuesta un poco el inicio del torneo, de la abertura, ¿no? 24, y es un problema para el próximo año que podemos pensar desde ya para, no sé, atenuarnos un poco este problema para los equipos que tienen muchos jugadores en la selección. No te pueden hacer un gol así. De verdad llama mucho la atención, y eso es atención dentro de la cancha, de parte del arquero, los propios defensores, pero también de la banca. Pegar un grito, el partido no te puedes ir con las manos vacías. En el caso de Juárez, deja ir puntos constantemente, es habitual en ellos. Lo vuelve a hacer esa temporada. Le pasó igual, no remontada. Es que es increíble, ¿no? Y no se corrige, partido a partido, semana a semana, no se corrige. Y bueno, América con poco aprovechó para llevarse los 3 puntos. Y con poco, bien dicho. Juárez tiene sus destellos, pero tiene unos despistes que bárbaros, que les terminan costando resultados. Y diste 2 ejemplos muy claros. Contra la Universidad, contra América, juegos que empiezan ganando y que terminan. Y se tarda mucho Jardín en los cambios, ¿eh? Sí. Bueno, hasta el primero, hasta el 81. Sí, Justamente sacando al ídolo de Mario, Dil Rossi, y metiendo a Pero mira, Aguirre. En la banca recurre Rodrigo Aguirre, Israel Reyes, Ilian Hernández, Sí. Alan Cervantes, Ramón Juárez. O sea, ¿para qué te tardas tanto si tienes el arsenal ahí para ganar el partido? ¿Para qué ganarlo con tanta angustia hasta el final? Ya Juárez, ya su técnico dijo, ¿no? Que le falta plantel, que le prometieron refuerzos y no llegaron. No, bueno, Ahora, eso ya lo dijo el técnico, es increíble, es una manera de curar. Buena salud era de curarse en salud. no, bueno, pero tú no lo dices públicamente. No, claro, Es increíble. no, pero si quieres que te echen, a lo mejor lo dices, ¿no? Porque eso es para que lo echen. O te justificas. Sí. ¿No? Sí, eso. Bueno, pero si no le cumplieron y lo dice, en vez con la idea de que le traigan todavía. Pero no que hacerlo, ¿eh? O sea, hacer público un tema que No, a ver, tiene pero que sí. ser privado, no me Pero a ver, pero ¿qué pasa si él ya se ha reunido con la directiva X cantidad de veces, 3, 4 veces, y les dice, oigan, sí ahorita, y siguen pasando los días y las semanas, y no ve claro? ¿Y tú crees que va a cambiar si tú haces público? No, probablemente, bueno, a lo mejor él piensa, Ya para haciendo público esto, No conoce. mejor empieza haciéndoles un gol en el último minuto, en el tiempo de compensación, pretextar eso cuando podías empatar el partido tranquilamente. Y mira, al margen de eso, que yo creo que a la mayoría les faltan refuerzos todavía, porque este torneo empezó demasiado temprano para encajar el torneo que viene en agosto. Oye, Ciro, No todos están completos. Entonces muchos pueden argumentar eso, Sí. pero el tema concreto de Juárez es manejo de resultados, atención en partidos puntuales, jugando además en su casa. Pero bueno, en fin. el torneo pasado trajeron 18 jugadores, o sea, una locura. Sí. Llevan 4 de los últimos 5 campeonatos de multas pagando multas. 4 de los últimos 5. Ahora regresando al Que tema, hubiera el famoso descenso, ¿no? Se iba a descendir 4 veces. regresando a América, pero en el tema de Aguirre sobre todo, el gol que metió, el clásico de Aguirre, era lo que hacía en el Esa Pero ¿cuándo jugó en Necaxa? ¿Hace cuántos torneos? No, hace que 3 torneos. Y entonces, ¿y por qué hablamos de Aguirre del Necaxa? Es que es increíble. Sí, está bien. Y tiene que ver, nada más, es que tiene que ver con el hecho de que la cantidad de extranjeros en México, tengo que decirlo así, ¿por qué no se le da oportunidad a los jugadores mexicanos? Aguirre está ocupando una plaza que
bien podría ser para un futbolista mexicano que requiere de esta oportunidad. El Aguirre que hablamos, su mejor versión en Necaxa. ¿Pasaron cuántos torneos años, Rey? Creo, fácil. No, Y hoy voy a hacer un gol. bueno, año y medio. Sí. Porque Rey. Y tenemos delanteros bien buenos. Sí, entiendo esa parte. Ahora, con Monterrey estuvo lesionado mucho tiempo. Bueno, Con Monterrey fue el que entró del segundo tiempo contra Cruz Azul, le cambió la partido. Bueno, está bien, porque venía de varias lesiones. Venía de un año sin hacer un gol. Bueno, venía de varias lesiones. Pero ¿a qué voy? Si Aguirre, Lo estás protegiendo. si Aguirre recupera el nivel. Carlos. No, es que a mí se me hace un poco duro el hablar de Aguirre cuando lo demostró que con el Necaxa tenía cualidades y que simple y sencillamente por algunas... Al mexicano con todo. No, al contrario. Pero también te digo una cosa, con datos. Ilian Hernández ha estado ahí y las oportunidades que le ha dado. Pero Ilian Hernández En no 5 fue- minutos le bastó a Aguirre para meter el gol. Pero ¿Quién le ha podido meter Ilian no tiene Hernández? trayectoria que tiene. No, pero le está ganando de los jóvenes mexicanos. Oye, pero 30 años. sí creo que es un hecho que a este tipo de jugadores se les da más oportunidades, Más, les tiene más Pero paciencia. ¿tú crees que Aguirre De es los malo? más jóvenes. No es que sea malo. No estoy diciendo. Hay que demostrarlo con las semanas. Sí, creo que Vamos a ver que si con América lo demuestra. Termina en Australia. Hasta que no. los Llega el otro- canteranos tenemos que cuenta. Y en el otro lado estaba Brandon Vázquez, estaba Berterame, estuvo lesionado. Igual no meten goles tampoco ellos. Brandon Vázquez, ¿hace cuánto no mete un gol? Es mexicano, ¿eh? Bueno, hoy se lo anularon. Pero la temporada pasada. Pero Aguirre no, lleva más o menos 5 como partidos. Sí, no, pero como 2 campeonatos sin meter ni un gol hasta ahora. Es el que justamente ¿Quién? los No, pero ya está acabando el sitio de Ilian Hernández, que No, han sido los ya tuvo un torneo con el América, tuvo su pero oportunidades. suplente de Henry Martín. Sí, pero Aguirre lo mete hoy en 3 Y el minutos. extranjero Eso habla de un jugador que sí tiene la calidad, pero que no le salieron las cosas en Monterrey por lo que sea. Bueno, vamos viendo al final Claro, su balance, ¿no? exactamente. Hay que ver. Finalmente, sí creo que ha quedado de ver. No, el América, si no tiene un balance bueno, no juega, ¿ya? Bueno, sí. Vamos poniendo un silbatazo, Felipe Ramos Rizo. Dime cómo le fue a Maximiliano Quintero. Gracias, Ciro. Fíjate que hace 8 días, en la jornada anterior de hace 8 días, no le fue muy bien. Entre semana no salió, pero lo vuelven a dar y mejoró en algunos detalles. Hay cosas que tiene que ir mejorando, sobre todo en la calidad, en la calificación de faltas, pero lo importante es que no influye en el marcador, que el marcador sale limpio y vamos a ver las acciones de este partido, que esto se me hace increíble, es una jugada que no hay por dónde el árbitro, vean cómo titubea, ya está el balón dentro del árbitro, después levanta, como media hora después levanta, ¿sí? Pero esto no se le puede pasar a un asistente porque de Liga MX, porque no existe fuera de juego. Lo peor, que se tardaron 4 minutos para resolver esa jugada. Una jugada muy, pero muy sencilla. Y luego aquí no sale el balón y le cortan un avance a la América, ¿sí? Porque el asistente también falló. Sí, Martínez es este asistente, nunca salió la pelota. Y luego dejó de amonestar en algunas faltas que eran muy claras, dejó de amonestar, se guardó las tarjetas, pero bueno, ahí sale bien librado, no entró en el marcador del partido. El único detalle es que se tardaron en resolver la jugada de un fuera de juego que por mucho no existía, 4 minutos. El VAR que se tiene pues no es tan rápido para hacer. Una buena y una mala, ¿no? Te veo muy optimista con el arbitraje, muy optimista, esa es la buena. La mala es de que se suspende el torneo hasta nuevo aviso. Sí. Oye, Felipe, ¿y por qué ahora los árbitros menos malos, digamos, de la liga estaban todos en el VAR? Esta jornada. Es que hay que mejorarlo, Héctor. La verdad, ha estado muy mal el VAR en estas primeras jornadas. No ha tenido buenas participaciones y hay que mejorar. Metieron algunos novatones ahí al VAR y que no estaban dando resultado, entonces tienen que meter caballería para mejorar. Tienen que darle celeridad a las decisiones que se analizan con esa herramienta y no está ocurriendo en este arranque de torneo. El América está listo para enfrentar la Copa de Ligas, ya que primero hará una mini pretemporada en Estados Unidos contra Chelsea y Aston Villa y luego iniciará su aventura en esta segunda edición de la competencia, en la cual busca levantar el título.
Antes de eso, el mercado azulcrema continúa en movimiento, con ofertas internas de jugadores tras la Copa América 2024, pero también con interés de la directiva de las Águilas por el reemplazo de Julián Quiñones, que parece aún no haber llegado, pero todo depende de si hay una salida para la llegada de ese refuerzo. Es por eso que ciertos nombres continúan escuchándose, como ahora empieza a sonar el del canadiense Jacob Saffelburg, un elemento importante que se ha vinculado en las últimas horas a la selección americana como posible reemplazo ideal para Quiñones. Según lo informado en Twitter, las Águilas estarían buscando al actual jugador de la MLS Nashville, que tiene solo 24 años y juega la posición de extremo izquierdo, justamente la que quedó libre tras la salida de Julián. Sin embargo, es solo un rumor y aún no hay nada oficial, ya que en realidad el plantel azulcrema ya cuenta con 9 jugadores no nacidos en México, por lo que el América no puede inscribir a nadie más, a menos que salga un elemento, otro extranjero podría llegar. No sería una sorpresa si el América deja el plantel como está actualmente, con varios mediocampistas, y con Alejandro Cendejas, Javairo Dilrosun y Brian Rodríguez en las bandas, así que así como una bomba de última hora podría llegar, también podría quedarse el equipo bicampeón. ¿América y Juárez serán transmitidos en televisión abierta? Descubre ahora lo que ha cambiado en las últimas horas, el horario del partido y cómo puedes verlo de forma gratuita. El entrenador brasileño busca su segunda victoria en el torneo, a pesar de enfrentar nuevamente múltiples bajas en su equipo. Mantente al tanto de todos los detalles ahora. La directiva del América está fuertemente comprometida en contratar a Víctor Dávila, pero la negociación sigue enfrentando desafíos. Aunque hay un interés mutuo entre el jugador chileno y el club mexicano, el CSKA Moscú está imponiendo obstáculos debido al alto valor solicitado por el atleta. Además del costo elevado, el América enfrenta otra barrera significativa, la necesidad de liberar una plaza para jugador extranjero en el plantel. Actualmente, varias plazas están ocupadas, principalmente por jugadores uruguayos que participaron en la Copa América. El club planea liberar una de esas plazas para integrar a Dávila al equipo. Dávila está ansioso por regresar a la Liga MX, especialmente para jugar con el actual bicampeón. Ya comunicó a su agente el deseo de facilitar la propuesta del América. En la Premier League rusa, Dávila fue titular en solo 12 de los 22 partidos, anotando 5 goles. Estos números muestran que no cumplió con las expectativas en el CSKA Moscú, aumentando su deseo de cambio. Los modestos números de Dávila en Rusia contrastan con su desempeño anterior en la Liga MX, donde brilló con Necaxa y León, mostrándose como un jugador versátil y eficaz en el ataque. Su capacidad para jugar tanto en las bandas como segundo delantero lo convierte en una pieza valiosa para cualquier equipo. La próxima semana será crucial para la conclusión de esta negociación. La directiva del América planea hacer una nueva oferta al CSKA Moscú, esperando que el club ruso reduzca sus exigencias. Simultáneamente, el América está trabajando para liberar una de las plazas de jugadores extranjeros, esencial para la llegada de Dávila. Además, el América está atento al mercado de transferencias para asegurar que cualquier salida de jugador sea bien compensada. La directiva está enfocada a mantener la competitividad del plantel y garantizar que el técnico André Jardín tenga todas las herramientas necesarias para buscar el tricampeonato de la Liga MX. La afición del América sigue de cerca cada movimiento de la directiva, esperando que el club consiga traer a este refuerzo de peso para la temporada. La llegada de Dávila sería un gran añadido al equipo, ofreciendo más opciones ofensivas para el técnico André Jardín y aumentando las posibilidades del América de conquistar más títulos. La situación de Dávila también plantea preguntas sobre la política de contrataciones del América. El club ha sido activo en el mercado, buscando jugadores que puedan adaptarse rápidamente al estilo de juego del equipo y contribuir de inmediato. La posible llegada de Dávila sería otro paso en esa dirección, reforzando la idea de que el América está dispuesto a invertir mucho para mantener su posición de destaque en el fútbol mexicano. Mientras tanto, la ventana de transferencias permanece abierta, y el América no descarta la posibilidad de buscar otras opciones en caso de que la negociación con Dávila no se concrete. El club está decidido a fortalecer el plantel y asegurar que el equipo esté preparado para los desafíos de la Apertura 2024 y más allá. ¿Crees que el América debe seguir insistiendo en la contratación de Víctor Dávila, a pesar de las dificultades? Deja tu opinión en los comentarios. Es importante destacar que al inicio de la Apertura 2024, el Club América enfrenta desafíos con el plantel, y Álvaro Fidalgo se ha convertido en una pieza clave para el técnico André Jardín. Con la salida de jugadores importantes y la lesión de Alejandro Cendejas, Fidalgo, que generalmente juega en el mediocampo, ha tenido que asumir la posición de extremo izquierdo, un nuevo desafío para él. Fidalgo ha demostrado que puede adaptarse y ayudar al equipo de diferentes maneras. Incluso jugando fuera de su posición habitual, ha creado oportunidades y ayudado en la construcción de jugadas. Por ejemplo, en el juego contra el Atlético de San Luis, hizo un pase excelente que resultó en gol. El cambio de posición de Fidalgo es temporal, especialmente mientras esperan el regreso de Brian Rodríguez, que aún está de vacaciones tras la Copa América. Aunque Fidalgo no tiene la velocidad típica de un atacante por las bandas, su habilidad con el balón e inteligencia táctica pueden ser valiosas para el América mientras enfrentan estas adversidades. El América no comenzó bien el torneo, con 2 derrotas en 3 partidos, por lo que el equipo necesita ajustarse rápidamente. Usar a Fidalgo en la izquierda es uno de esos intentos de ajuste,
y ya ha demostrado que puede contribuir, incluso no siendo su posición principal. ¿Creen que la elección de usar a Álvaro Fidalgo en la izquierda puede ayudar al América a mejorar su desempeño en los próximos partidos? Dicho esto, el número sorprendente que Rodrigo Aguirre usará con el América en el Apertura 2024. El Club América ha finalizado una de las contrataciones más esperadas para la Apertura 2024, integrando al delantero Rodrigo Aguirre a su plantel. Tras intensas negociaciones, el club logró superar los obstáculos burocráticos y finalmente oficializó la llegada del jugador, que es visto como un refuerzo crucial para el sector ofensivo. Rodrigo Aguirre, conocido por su agilidad y habilidad de definición, es una apuesta del técnico André Jardín para aumentar la competitividad en el ataque de las Águilas. El jugador uruguayo, que ha mostrado excelentes desempeños en sus temporadas anteriores, fue recibido con gran entusiasmo tanto por la dirección como por los aficionados. El anuncio de la contratación se hizo a través de un vídeo emocionante en las redes sociales del club, destacando los primeros momentos de Aguirre con la camiseta del América. El vídeo fue acompañado por el mensaje inspirador, y bienvenido a la cima, Rodrigo, reforzando las altas expectativas que rodean su llegada. Ya en los entrenamientos, Aguirre se mostró adaptable y listo para luchar por un lugar en el equipo titular, compitiendo con nombres establecidos como Henry Martín e Ilien Hernández. El delantero eligió usar la camiseta número 27, un detalle que generó curiosidad entre los aficionados, ya que el número 9, tradicionalmente asociado a delanteros principales, también estaba disponible. Con la llegada de Rodrigo Aguirre, ¿crees que el Club América tiene ahora el ataque necesario para conquistar el tricampeonato? Compartan sus opiniones en los comentarios. Por otro lado, después de varios días de negociaciones y muchos rumores, el América finalmente confirmó que Igor Lichnowsky permanecerá en el club. El anuncio se hizo en las redes sociales del club, donde el defensa chileno fue mostrado firmando su nuevo contrato. El mensaje que acompañó el anuncio fue claro y celebratorio. Y ya firmó. Igor Lichnowsky por más tiempo. La continuidad de Lichnowsky es una gran noticia para el América, especialmente porque fue uno de los pilares de la defensa la temporada pasada, junto a Sebastián Cáceres y Ramón Juárez. La renovación de su contrato por 2 temporadas más garantiza la estabilidad defensiva necesaria para los desafíos que el club enfrentará en este ciclo bajo el mando de André Jardín. Con su renovación oficializada, Lichnowsky ya está a disposición de André Jardín y podría ser titular en el próximo duelo del América contra Juárez. El defensa ha estado entrenando normalmente con sus compañeros durante toda la semana, lo que indica que está listo para entrar en el campo. Además, la renovación de Lichnowsky es un alivio para el club, especialmente con las especulaciones sobre la posible salida de Sebastián Cáceres a Europa. La continuidad del defensa chileno es una prueba del compromiso del América en mantener un plantel fuerte y competitivo. Igor Lichnowsky llegó al América en 2023 y rápidamente se estableció como uno de los jugadores más importantes del plantel. Su experiencia internacional, habiendo pasado por clubes como Porto y Cruz Azul, trajo solidez a la defensa del América. La temporada pasada, fue fundamental en la conquista del bicampeonato de la Liga MX, demostrando liderazgo y habilidad en momentos decisivos. La renovación de Lichnowsky también es un reflejo de la planificación de la directiva del América, que busca mantener una base sólida de jugadores experimentados mientras incorpora nuevos talentos. La llegada de Rodrigo Aguirre es un ejemplo de esto, ofreciendo más opciones ofensivas para André Jardín y aumentando la competitividad interna del plantel. Rodrigo Aguirre, que vino del Necaxa, es un delantero versátil, capaz de jugar tanto centralizado como por los flancos. Se destacó la temporada pasada por su capacidad de definición y movimiento inteligente, características que serán valiosas para el América. Con Aguirre, Henry Martín e Ilien Hernández, el América tendrá un trío ofensivo potente para enfrentar los desafíos de la Apertura 2024. El anuncio de la renovación de Lichnowsky y la llegada de Aguirre muestran que el América está enfocado en construir un equipo equilibrado y capaz de competir en todos los torneos. La temporada será larga y llena de desafíos, incluyendo la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde el América buscará reafirmar su hegemonía en el continente. La afición del América puede esperar un equipo resiliente y determinado, listo para luchar por el tricampeonato de la Liga MX y por nuevos títulos. La continuidad de jugadores clave como Lichnowsky y la adición de refuerzos estratégicos como Aguirre son pasos importantes en esa dirección. ¿Te gustó la renovación de Lichnowsky? Deja tu opinión abajo. En las últimas semanas, hubo mucha especulación sobre dónde el Club América jugaría sus partidos en casa durante los próximos 2 años, mientras el Estadio Azteca pasa por una remodelación en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de considerar varias opciones, incluyendo Querétaro, Jalisco e incluso algunas ciudades en los Estados Unidos, la directiva del Club América tomó una decisión final. De acuerdo con informes recientes, incluyendo el periódico Universal Deportes, el Club América decidió que todos sus partidos en casa de la Apertura 2024 se llevarán a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, también conocido como Estadio Azulgrana, actual Casa del Cruz Azul. Esta decisión tiene como objetivo evitar contratiempos y minimizar el desgaste físico de los jugadores, manteniendo un lugar fijo para los partidos en casa y garantizando una base sólida y estable durante este periodo de transición. La elección del Estadio Ciudad de los Deportes fue estratégica.
La proximidad del estadio con el centro de la Ciudad de México facilita la logística para jugadores y aficionados, evitando largos viajes y posibles desgastes adicionales. Además, la familiaridad con el estadio permitirá que los jugadores se adapten mejor al campo y a sus condiciones, como el tipo de césped, dimensiones del campo y la atmósfera generada por los aficionados locales, factores que pueden ser cruciales en partidos decisivos. Si todo sale según lo planeado, el América no solo jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes durante la Apertura 2024, sino también durante los 2 años completos de remodelación del Estadio Azteca. Esto significa que, si el equipo llega a la gran final, será en este estadio donde buscarán el tan esperado tricampeonato. Aunque la posibilidad de jugar en diferentes lugares era tentadora, la decisión de permanecer en un solo lugar busca proporcionar estabilidad al equipo y a sus aficionados. La directiva del América está consciente de que la remodelación del Estadio Azteca es una prioridad, pero al mismo tiempo, busca garantizar que el equipo mantenga su desempeño en alto nivel, independientemente de las adversidades. Otro factor importante en la decisión fue la capacidad de mantener una rutina consistente y reducir la presión sobre los jugadores. La continuidad y la estabilidad son vistas como claves para el éxito continuo del equipo durante este periodo de transición. ¿Qué piensas de la decisión del Club América de permanecer en el Estadio Ciudad de los Deportes durante los próximos 2 años? ¿Crees que esto beneficiará al equipo? Deja tu opinión en los comentarios. Después de disputar las 3 primeras jornadas de la fase regular de la Apertura 2024, el América no está viviendo su mejor inicio de temporada bajo el mando de André Jardín. El equipo acumula 2 derrotas en 3 partidos, una situación preocupante para los aficionados azulcremas. En el primer torneo de Jardín al frente de las Águilas, el América perdió solo un partido en las 17 jornadas disputadas. En su segunda campaña, el equipo de Coapa sufrió solo 2 derrotas en 17 juegos. Estos números muestran que el equipo está pasando por un momento atípico y ya habría agotado sus cartuchos de derrotas en el torneo. A pesar del inicio turbulento, los juegos más desafiantes de la Liga MX aún están por venir. La buena noticia para los aficionados es que el América pronto tendrá a todos sus jugadores disponibles nuevamente, lo que debería proporcionar un equipo más completo y competitivo para las próximas jornadas. Sin embargo, el duelo contra Juárez será otro desafío, ya que el América aún enfrentará bajas significativas. Entre las ausencias confirmadas están Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Diego Valdés, Brian Rodríguez y Alejandro Cendejas. Estas ausencias se sienten en el campo, pero Jardín ha trabajado con las opciones disponibles para formar un equipo competitivo. Para el enfrentamiento contra Juárez, la probable alineación del América debería contar con Ángel Malagón en el arco, mientras que la defensa estará compuesta por Cristian Calderón, Igor Lichnowsky, Ramón Juárez e Israel Reyes. En el mediocampo, Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo asumirán la responsabilidad de controlar el juego, con Richard Sánchez y Eric Sánchez ayudando en la creación y la marca. En el ataque, Javairo Dilrosun y Henry Martín serán los encargados de buscar los goles que el América tanto necesita. La expectativa es que el equipo azulcrema pueda encontrar su ritmo y regresar al camino de las victorias. El duelo contra Juárez será crucial para determinar si el América podrá superar este difícil comienzo y establecerse como uno de los favoritos al título de la Apertura 2024. ¿Crees que el América podrá superar a Juárez y recuperarse en este inicio de temporada? Deja tu opinión en los comentarios.